Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida en Cristo, con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante de la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 99 y el responsorio es: El Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia, y su fidelidad no se acaba. El Señor es nuestro dueño. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico tuvo
una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Ignacio de Antioquía, memoria de quien que celebramos hoy. Se sabe en realidad muy poco acerca de San Ignacio. Se dice de que nació más o menos en el año 35 en Siria, pero lo más que se sabe de él es después de que es elegido obispo en Antioquía. Se cree que fue discípulo del evangelista Juan y se dice que fue obispo después de San Pedro y de San Evodio. Se sabe con certeza de su último viaje que hizo de Antioquía a Roma, porque ese último viaje lo hizo como prisionero y es en Roma donde muere como mártir bajo el emperador Trajano en una de sus promociones de persecución de la iglesia cristiana. Es en esta jornada donde él es condenado a muerte y es puesto en medio del Coliseo para que fuera matado por leones. Y ahí inmediatamente él muere más o menos en el año 109. Dicen algunos que es entre el año 107 al 110, ¿no? Que él muere mártir en el Coliseo de Roma, el famoso Coliseo de Roma, echado a los leones. Se considera a San Ignacio de Antioquía entre los padres de la iglesia más importantes. Por padres de la iglesia se refiere a la segunda y tercera generación de cristianos que fueron guiando la iglesia, fueron estableciendo particularmente la estructura de la iglesia. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, a San Clemente de Roma y San Policarpo de Esmirna, entre los padres de la iglesia importantes de ese tiempo. Muy bien, pasamos ahora a las lecturas de hoy, que vienen de la carta de San Pablo a los Efesios. Mencionemos un poco acerca de lo que ya se mencionó la semana pasada cuando empezamos a leer de esta bella carta a los Efesios. Esta carta se puede decir que es una carta circular que Pablo escribe, no dirigida necesariamente a la iglesia de Éfeso, sino al resto de las comunidades que hoy en día forman parte de Turquía. Éfeso era una de las ciudades principales del Imperio Romano en esta área, pero Pablo también escribe esta carta a las diferentes comunidades que él no visitó personalmente, pero sabe que existen, y para contrarrestar la influencia de diversas religiones, filosofías que abundaban particularmente en la ciudad de Éfeso, pues Pablo escribe esta carta para contrarrestar esa influencia y para definir claramente cuál es la base fundamental de la fe cristiana. Y es aquí donde encontramos unos puntos importantes de la fe cristiana en esta carta de San Pablo, particularmente de que nuestra salvación está basada en la pura gracia de Dios y no en nuestros méritos o obras. Dice Pablo: hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. ¿A quién se refiere por hermanos? Aquí Pablo se está dirigiendo primero a los no judíos.
o sea, a los gentiles o paganos que ya han sido recibidos en la iglesia cristiana. Y después de dirigirse o de hablar acerca de los no judíos, después hablará de los judíos. Por aquí, explícitamente, Pablo se está dirigiendo a los no judíos. Porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten el evangelio. A este espíritu se le puede llamar de diferentes formas: el espíritu de este mundo, o sea, todo aquello que está contrario al plan de salvación de Dios, todo aquello que se resiste al amor, a la compasión, a la misericordia de Dios, todo aquello que promueve los valores que son contrarios a la hermandad, a la compasión, a la misericordia. A todo eso se le nombrará al enemigo o al demonio, o simplemente a las fuerzas invisibles de este mundo. Y por este mundo no se refiere al mundo creado, sino al mundo que está en oposición, en resistencia al plan de salvación de Dios. Ya previamente en el Evangelio de Juan hemos hablado de este doble sentido de el mundo. El mundo, por una parte, la connotación negativa es todo aquello que está en oposición y en resistencia al plan de salvación de Dios. Y la connotación positiva de la palabra el mundo hace referencia a la creación de Dios, puesto que siendo creación de Dios tiene una connotación positiva, que es ahí donde Dios se hizo uno con nosotros, y es ahí a donde nos llama a nosotros para dar testimonio, para que toda la creación venga a Él. Entre ellos estuvimos también nosotros. Ahora Pablo se dirige o habla de los judíos, y ahí se incluye él mismo. Dice: entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro orden. Así que tanto los gentiles o los paganos estaban necesitados de la salvación de Dios, tanto como los judíos mismos, que aunque son parte del pueblo escogido, pues aún se habían alejado, vivían en enemistad, o sea, habían rechazado la salvación que Dios les proponía al ir detrás de los instintos, ahí detrás de el espíritu del mundo, en el sentido negativo de todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios. Y Pablo, judío él mismo, se cuenta entre ellos, puesto que fue por la pura gracia de Dios que tanto los paganos como los judíos ahora son salvados en Cristo. Y menciona: pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden. Por desorden se refiere a todo aquello que está en oposición al plan de salvación de Dios. Todo que está en oposición a la vida que Dios nos ofrece en Jesucristo. Y después menciona esta palabra que aún hoy en día tiene mucho que enseñarnos. Cuando dice: y el egoísmo. Dice: vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. ¿Y qué es lo que entiende aquí Pablo por egoísmo? Es de que si nuestras vidas giran en torno simplemente a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestro placer, a lo que para mí es importante, entonces nuestras vidas están alejadas de Dios, están en oposición al plan de salvación de Dios. Para Pablo, como para Jesús, la vida a la cual Dios nos llama es en la cual el reino de Dios, Dios mismo, tiene que ser el centro en torno a quien nuestras vidas giran. Si nuestras vidas giran en torno a otro valor, entonces no somos parte de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y el egoísmo, o sea, cuando nos centramos solamente en mis intereses, en lo que para mí solamente es importante, que no tiene nada que ver ni con Dios ni con otros, entonces estamos en oposición al reinado de Dios ya inaugurado en Jesucristo. Y esto es a lo que Pablo se refiere por egoísmo. Así que aceptar el llamado de Dios en Jesucristo es desplazar nuestro egoísmo para que nuestras vidas estén centradas en Cristo, en la visión del reino
que Él nos modela. Y continúa Pablo diciendo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. O sea que estábamos endeudados, estábamos esclavizados por el pecado, y es Dios en Jesucristo quien viene a liberarnos para que en la libertad de los hijos e hijas de Dios aceptemos la nueva vida que Dios en Cristo nos ofrece, para que en Cristo con toda libertad escojamos ser ciudadanos de este reinado ya hecho presente en Jesucristo. Pero la misericordia y el amor de Dios, dice Pablo, son muy grandes. O sea, de que fue por la misericordia y el amor de Dios que Dios vino a salvarnos de nosotros mismos, de que no fue porque éramos santos, porque lo habíamos meritado, porque nos habíamos ganado, pensando de que Dios está endeudado con nosotros. Tristemente, hay mucha gente que piensa de esta manera, que con su religiosidad, con sus obras, por más buenas que sean, piensan de que se están ganando puntos, de que en cierta manera, mientras más buenos sean, más endeudado está Dios con ellos. Y esto es una distorsión terrible de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Todo lo que Dios derrama sobre nosotros es pura gracia, no porque lo ganamos, no porque lo meritamos. Y este es uno de los temas centrales del cristianismo que aquí Pablo se enfoca. Dice, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Aquí el nosotros, ya Pablo está hablando tanto de los paganos o gentiles cristianos y los judíos cristianos. Ya está enfocando en una sola comunidad de hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino. Ya no hace distinción aquí Pablo entre judíos y no judíos. Y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. ¿Okay? Dios en Jesucristo nos da una nueva vida. Este es el significado de la resurrección, que así como Jesucristo ha sido resucitado, pues también nosotros ahora, por medio de esa resurrección, de esa victoria sobre la muerte, se nos ofrece una nueva vida. Y esta es la nueva vida que somos llamados a asimilar, o como San Pablo nos dice, de que nos revistamos de esta nueva dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, como ciudadanos del reino que Dios, por su pura gracia, por su pura liberalidad, nos da en Cristo. Si por pura generosidad suya hemos sido salvados, por la pura generosidad de Dios. Repito, no porque lo hemos meritado, no porque lo hemos ganado, no porque Dios está endeudado con nosotros o conmigo porque soy un santo, una santa, no. Esto es una distorsión. Lo que Pablo dice es por la pura gracia de Dios que somos salvados. Y por eso la actitud fundamental del cristiana, siempre debe de ser de gratitud. Porque a pesar de nosotros mismos, Dios nos dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado, tú eres importante para mí y por ti he venido para salvarte de ti mismo, por la pura gratitud, por la pura iniciativa de Dios. Así, dice Pablo, en todos los tiempos Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros, por la pura gratitud, por la pura iniciativa, por la pura gracia de Dios. En efecto, dice Pablo, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. La predicación del Evangelio promueve la fe, o sea, la respuesta a la invitación a la salvación o al reino de Dios. Entonces, la fe es una respuesta a la proclamación de la buena nueva. Y la fe es una respuesta en sumisión a la visión del reino. Sí, que no simplemente decir que vivimos por la fe, no simplemente es profesar de que uno es cristiano, de que uno aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. No simplemente es una cuestión de profesión de fe, es una sumisión de vida a lo que Dios nos llama en Jesucristo.
esto es mucho más que simplemente palabras. Tiene que ser una entrega, un someterse a la voluntad de Dios, como Jesucristo mismo se somete a la voluntad de Dios Padre. Y esto no se debe a ustedes mismos, nuevamente repite Pablo, de que nuestra salvación no se debe a ninguna obra nuestra o a ningún mérito nuestro, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios. A veces quizás nos hemos topado con gente, ¿no?, que piensa que el ser bueno, el ser caritativo, el ser cristiano, es cuestión de irse y ganarse puntos, que cuando uno muera y suba al cielo, allá estará Pedro sumando los puntos a ver si entras o no entras, ¿no? Aquí la pregunta fundamental es la siguiente: ¿por qué somos llamados a ser buenos, caritativos, justos, compasivos, amorosos? ¿Por qué? ¿Para convencer a Dios de que somos dignos, para ganarnos puntos, para comprobarle a Dios quiénes somos o para comprobar al mundo de quiénes somos? No. El por qué somos llamados a ser buenos, justos, compasivos, misericordiosos, porque esa es nuestra nueva naturaleza en Cristo. No para ganarnos nada, no para comprobar nada, ni para ganarnos al cielo. El cielo es una gracia de Dios, es un don de Dios. Dios en Jesucristo abre las puertas del cielo de par en par. Y repito, no porque lo hemos ganado, no porque lo merecemos. El por qué tenemos que ser buenos, compasivos, misericordiosos y justos, porque es nuestra nueva naturaleza como hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino inaugurado en Jesucristo, no para ganarnos nada, no para comprobar nada, ni a Dios ni al mundo. Continúa Pablo diciendo: tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Así que el ser ciudadano de este reino es para manifestar la grandeza de Dios por medio de nuestras vidas. Esa es nuestro fin, de glorificar a Dios en nuestras vidas, para manifestar de que hay un Dios entre nosotros, de que nuestro Creador, aquel que nos sustenta, aquel que nos llama, reina entre nosotros, ¿no? Y este es el llamado principal nuestro como hijos e hijas amados de Dios: alabar a nuestro Creador, ser testigo de su grandeza, de su amor. Y es a lo que Pablo se refiere en estas últimas palabras de esta lectura. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, capítulo 12. La semana pasada escuchamos de que después de que Jesús menciona esos ayes, esas denuncias contra los fariseos y los doctores de la ley, después lo encontramos en medio de una multitud. El comentarista nos dice que quizás son miles de personas, y la semana pasada, el viernes pasado, Jesús nos advierte que estemos alertas de que no seamos corrompidos por la levadura de los fariseos. Y ahora nuevamente Jesús, en medio de esta multitud, nos habla acerca de qué debe de ser el centro de nuestras vidas. Viene una persona, un hombre, y le pide a Jesús que sea un árbitro, un tipo de juez en su dificultad que tiene de una herencia. Y esto es un problema que encontramos tristemente en muchas familias, ¿no? Cuando los padres de esa familia mueren y después dejan una herencia, después los pleitos entre hermanos y hermanas. Muchas familias han sido destrozadas a causa de esto, de las herencias, del dinero, de propiedades, ¿no? Por eso, papás, mamás, dejen esto resuelto antes de que mueran, para que después estas herencias no destruyan a sus hijos y a sus familias, ¿no? Dice: en aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Era muy común de que los rabinos
pues fueran invitados para resolver problemas o dificultades entre familias, ¿no? Y quizás a Jesús, como lo ven como un tipo de rabino, pues quizás este hombre viene y le pide que sea un juez en su problema con su hermano. Dice la ley judía, la ley mosaica, de que el hermano mayor recibirá una doble porción de la herencia que le tocaba al hijo menor, ¿no? Así que el hijo mayor, por la ley y por tradición, recibía una doble porción del hijo menor. Y quizás es esto lo que esta persona viene a Jesús para que le ayude a resolver. Pero Jesús no tiene ninguna intención de ser involucrado en estas divisiones de herencia. Y por eso le dice: amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y Jesús toma la oportunidad para darnos esta parábola de un hombre rico. En el fondo, esta parábola es acerca de identificar, nombrar qué es el centro de nuestras vidas. Si es nuestro egoísmo, nuestros intereses, lo que es importante para mí, o si es Dios, si es el reino de Dios, lo cual siempre nos llevará a la relación tanto con Dios como con el prójimo. Dice Jesús: después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Así que este hombre rico tiene un año, pues, en lo cual la tierra le da una cosecha abundante y no tiene dónde almacenarla. Hemos de aclarar de que la riqueza, posesiones en sí no son pecaminosas. Jesús aquí no está condenando al hombre rico por ser rico, porque tiene posesiones. Lo que Jesús, por medio de esta parábola, está condenando es de que este hombre rico ha puesto su riqueza, sus posesiones, su autosuficiencia como centro de su vida y ha desplazado a Dios, quien le ha dado la cosecha, quien le ha dado sus posesiones. Este es el pecado. No el hecho de que es rico y que tiene muchas posesiones, sino el hecho de que ha desplazado a Dios del centro de su vida y solamente ha puesto su egoísmo, sus intereses, lo que es prioridad para él y no lo que es prioridad para Dios. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán entonces tus bienes? Nuevamente, a veces personas que vienen de pobreza y después tienen cierto éxito en la vida y acumulan pues riquezas y posesiones, después les quieren dar a sus hijos lo mejor que ellos no tuvieron, y a veces con esa buena intención pues también pueden echar a perder a sus hijos porque no les enseñan el valor ni del dinero ni del trabajo. Simplemente les dan lo que ellos no tuvieron y piensan que están haciendo algo bueno, ¿no? Y no se dan cuenta de que están estropeando. No les enseñan a sus hijos e hijas el valor ni del trabajo ni del dinero. Simplemente les dan a aquellos sin ningún esfuerzo, ¿no? Pues igualmente cuando se acumulan propiedades y riquezas, ¿no? Simplemente por acumularla y pensando que ya en mis riquezas, en mis posesiones está mi seguridad, cuando es una falsedad, es una ilusión. Porque nada te vas a llevar, por más que acumules. Ahora, no podemos negar de que tanto riquezas como posesiones pueden aliviar o pueden mejorar nuestro estilo de vida. Pero no caigamos en el error pensando de que mi última seguridad está en la riqueza y en las posesiones. Esto, los ricos, como hasta el más pobre que tenga un poco, que piensa que lo que poco que tiene, ahí está su seguridad, fácilmente se darán cuenta de que es una ilusión, es un error, ¿no? Y es esto lo que Jesús aquí está condenando, de que al centrar nuestras vidas en
en el materialismo, pues estamos desplazando a Dios del centro de nuestras vidas. Por eso la pregunta que Jesús hace hacia el final: ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Qué es lo que vale ante Dios? El reino de Dios. Ya Jesús lo dice previo a este evangelio, ¿no? Busca el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadiduría. O sea que por el reino de Dios, Jesús nos dice que busca esta relación de intimidad y confianza, busca someterte a la voluntad de Dios Padre, y es dentro de esta relación de intimidad y confianza con Dios Padre que encontrarás lo que necesitas. Quizás no todo lo que quieras, pero sí lo que necesitas. Y esta relación con Dios, por necesidad, nos tiene que llevar al prójimo en hermandad, en solidaridad, que es algo que este hombre rico simplemente no contempla. Todo lo ve en torno a sí mismo, a su egoísmo, a sus intereses, a sus prioridades. Ahí no entra ni Dios, quien le ha dado todo lo que tiene, y ni tampoco entra el prójimo. Y es esto lo que Jesús condena, lo que Jesús critica. Por eso nos dice que vayamos a lo fundamental, a hacer nuestro el reino de Dios, que, repito, por necesidad nos tiene que llevar también al prójimo. Y es esto lo que vale ante Dios. Nuestras vidas están definidas por nuestra relación con aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama, y que después nos lleva, repito, por necesidad, a una relación de hermandad, de solidaridad, una relación fundada en el amor, la compasión, la misericordia, la justicia con nuestro prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.